Gloria a Dios, bendiciones para todos en este hermoso día. Bienvenidos a su programa Voz del que clama en el desierto, a través de su emisora Bellavista Inspiración, a través de los 103.6 en la FM en el dial, y también nos puede ver y escuchar a través de los canales de Facebook Live, YouTube, Instagram, y también aparte de esta predicación en la plataforma de TikTok. Es una mañana maravillosa, un día fresco. Hemos pasado días bastante calurosos, pero ayer refrescó en la tarde y hoy el día amaneció bastante fresco. De modo que es el día que hizo el Señor para que lo disfrutáramos, y a esta hora nos reuniéramos alrededor de su mesa a escuchar la palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Les habla su pastor y amigo Marco Tulio Brujes Fuentes, adscrito al ministerio de la Iglesia Cristiana Internacional al que vive y reina, pastoreada por el siervo del Señor Jaime Enrique Solano y su esposa Maribel Castillo Solano, a quien le enviamos un saludo en esta hora, al igual también que a mi esposa María Eugenia Pedía Díaz, a mis hijos Grace, Paola, Marco David, Brian y Shirley, en el nombre de Jesús. De modo que nos disponemos a escuchar lo que el Señor tiene para nosotros en este día, en esta hora, en el lugar del mundo en donde usted se encuentre. De modo que vamos a estar orando para colocar en manos del Señor este tiempo maravilloso. Yo lo invito a que usted cierre sus ojos e incline su rostro en reverencia al Señor. Padre que estás en el cielo, bendito Dios, glorificamos, Señor, tu santo nombre, también el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y el nombre de tu poderoso y glorioso Espíritu Santo de Dios. Señor, tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el Dios omnipotente, omnipresente, el Dios omnisciente, tú eres el dador de la vida, el que eras, el que eres y el que ha de venir. Tú eres el gran yo soy. Padre, y en esta hora, Señor, estamos aquí dándote gracias por este nuevo día que nos das. Gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias por la salud. Gracias, Señor, por el vestido, por el calzado, por nuestras esposas, por los esposos, por nuestros hijos. Señor, por esta emisora Bellavista Inspiración, por el ministerio del hermano John Gámez. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Dios mío, por tu palabra, por tu Hijo amado Jesucristo. Señor, por hacernos tus hijos. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Dios mío, por todas las misericordias, Señor, que tienes para con nosotros y que son nuevas cada mañana. Padre, gracias, Señor, te damos. Gracias por tu palabra. Gracias porque cada día nos hablas de acuerdo a nuestra necesidad, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Y también te pedimos perdón, Señor, en esta hora. Perdónanos, Dios, por todo pecado con el cual te hemos ofendido, Señor. Perdónanos, Señor, porque sabiendo hacer lo bueno, Dios mío, no lo hemos hecho como es tu voluntad, Dios mío. Perdónanos, Dios, por nuestras infidelidades, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús. Perdona, Señor, nuestras rebeliones. Padre, en el nombre de Jesús. Sabemos, Dios mío, que entregaste a tu Hijo amado Jesucristo por cada uno de nosotros para darnos el perdón de pecados, Dios mío, para restaurarnos y para comprarnos a un precio inigualable, que es el precio de sangre, Señor. Perdona, Dios, perdónanos, Dios, Señor, en el nombre de Jesús, y ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos, Dios, en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste, Dios mío, en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes, en donde usted se encuentre en esta hora, Dios mío, y de acuerdo a la necesidad que tengas, Padre, en el nombre de Jesús. Llena a todas estas personas, Padre, que haya espíritu de sanidad, el Espíritu Santo derrame sanidad sobre los enfermos, Señor, que te lleves toda tristeza, todo dolor, toda angustia, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Llévate, Dios mío, toda depresión en el nombre poderoso de Jesús. Sabemos, Dios, que tú todo lo puedes, y por eso llegamos a ti, Señor, confiadamente delante de tu trono, confiando, Dios mío, en que tú todo lo puedes hacer. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tomes control también de esta cabina de transmisión, Señor, en el nombre de Jesús.
toma control del servicio eléctrico, del servicio de internet, toma control de los micrófonos, de las cámaras, de los computadores, Padre, de la consola, de todo lo que se utiliza aquí, Dios mío, para que esta palabra llegue, Dios mío, hasta donde tú quieras, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu palabra corra, Dios, y sea glorificada, Padre, en el nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu ladrón, todo espíritu de burla, toda falta de fe, en el nombre de Jesús, todo espíritu que se quiera levantar contra la predicación, contra la enseñanza de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, declarándolo sin poder y sin autoridad, en el nombre poderoso de Jesús. Nos cubrimos, Señor, con la sangre de Cristo, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, y sabemos que el Espíritu Santo de Dios está con cada uno de nosotros en el lugar donde se encuentren. Padre, gracias, Señor, que se haga de acuerdo a tu voluntad y no a la nuestra. Señor, que cada palabra que salga de mi boca sea palabra tuya, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a estar en un tema que he llamado No te escondas de Dios. Y es que muchas veces nos hemos escondido de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? Y a través también de su palabra, y hemos decidido desobedecer. Muchas veces juzgamos a Jonás, pero ¿cuántas veces hemos actuado como Jonás o peor que Jonás? Dios nos ha hecho un llamado, nos ha entregado una serie de mandamientos, y cuántas veces hemos pasado por encima de eso y los hemos incumplido. Muchas veces se cree que solamente son 10 mandamientos, pero mandamiento es todo aquello que Dios, mediante su palabra y mediante la Escritura, ha ordenado que hagamos. Y realmente son 613 mandamientos, si no me equivoco, los que contempla Dios en sus Escrituras. Yo los invito a que abramos nuestra Biblia en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 29. Romanos capítulo 11, versículo 29, y leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso y glorioso Espíritu Santo, que está aquí con nosotros y también con cada uno de ustedes. Dice así la palabra del Señor, Romanos 11, capítulo 11, versículo 29. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando te dice que es irrevocable, es porque el llamamiento y los dones son para siempre. Dios no los va a retirar. Eres cristiano y te apartas, esos dones continúan contigo y ese llamamiento va a continuar en ti. Y por ese llamamiento, el día que te toque estar cara a cara con Dios, vas a responder el por qué cumpliste o por qué no cumpliste o por qué lo dejaste. Porque son irrevocables. Ahora usted me dirá, ¿pero qué son los dones? Los dones son habilidades y bendiciones sobrenaturales que el Espíritu Santo otorga a los creyentes con el propósito de edificar la iglesia y servir a otros, no para beneficio personal. Entonces son habilidades que el Espíritu Santo, Dios a través del Espíritu Santo, te entrega con el propósito de edificar, de servir a la iglesia, de servir a otros, y no deben ser utilizados para beneficio propio. ¿Cómo así que para beneficio propio? Usted no puede cobrar
para predicar el Evangelio. Usted no puede recibir pagos por profetizar, por evangelizar. Porque le voy a decir a alguien esto que él quiere oír para que él me dé alguna retribución. No. No es para beneficio personal el ministerio. No es el don para beneficiarse a quien Dios se lo dio. Estos tipos de dones son diversos e incluyen sabiduría, la fe, profecía, sanidad y el liderazgo, entre otras cosas. El Espíritu Santo es quien decide a quién, cuándo y cómo otorgar estos regalos o dones para cumplir con sus propósitos. El Espíritu Santo es el que decide a quién se lo entrega, a quién se lo da. Es un regalo que Él da. Entonces, eso es lo que son los dones. Ahora, según la Biblia, el llamado es la invitación de Dios a las personas para que se relacionen con Él, para que le sirvan y cumplan con un propósito específico en el mundo. Ojo, el llamado es una invitación personal de Dios con algunas personas para que se relacionen con Él, le sirvan y cumplan con un propósito específico en el mundo. Este llamado puede ser universal para que toda persona busque a Dios y lo glorifique, o puede ser un llamado específico a una tarea o un ministerio particular, como a servir en el ministerio pastoral o en la misión de la iglesia. O sea, hay un llamado general y hay un llamado específico. ¿Cuáles son las características del llamado? El llamado es para glorificar a Dios. El propósito último del llamado es que la persona viva para glorificar a Dios de todas y en todas las cosas que haga. Es una invitación personal, directa de Dios a trabajar para Él, utilizando los talentos o dones que el Espíritu Santo ya te entregó. Es una invitación personal de Dios a esa persona para trabajar para Él. Entonces, es el mejor patrón con el cual todos quisieran trabajar. Y si Él te llama para trabajar para Él es el que te va a sustentar. De modo que no hay que tener miedo en de qué voy a vivir. Si Él te llamó, Él te va a sustentar, Él te va a proveer todo lo que tú necesitas, Él te va a equipar. Que en el momento de pronto, ay, Dios me llamó pero yo no sé nada. Él es el que te va a enseñar. Déjate guiar para cumplir con la misión que Él te asignó. El llamado es para servirle. Entonces abarca entrar en una relación con Dios por amor, por gratitud, y es un llamado a participar en la obra redentora en el mundo. Mire que es un llamado y la importancia del llamado, porque es a través de ese llamado Dios te va a hacer partícipe de su obra de redención al mundo. El llamado incluye también, a ser obediente. Implica una entrega total a Dios y estar abierto a su dirección en la vida.
vas de pronto a encontrar que Dios te manda a hacer cosas que para ti son difíciles de hacer o que tú las vas a ver que no tienen lógica. ¿Sí recuerdan con las murallas de Jericó? ¿Qué le dijo Dios a Josué? Que dieran vueltas alrededor de la ciudad, a 7 vueltas. Y en el último día daban 7 vueltas. Y al final de la última vuelta, el último día, gritaran: gloria a Dios, y las murallas se cayeron. ¿Tiene lógica eso o tenía lógica? No tenía ninguna lógica. Porque usted dándole vueltas alrededor de una muralla o de una ciudad, usted va, lógicamente eso no se va a caer. Pero una cosa es que si tú le vas a poner lógica humana a lo que Dios quiere hacer, vas mal. Entonces, requiere obediencia el llamado. Si Dios te dice que digas tal cosa, dilo, sin miedo. Si Dios te dice que brinques, brinca. Que le des vuelta, dale vuelta. Que tomes esto, hazlo. Porque la lógica humana no concuerda con lo que Dios quiere hacer. El llamado va más allá de una profesión de fe o de una carrera. El llamado es una forma de vida y un propósito eterno. Yo les hablaba al inicio de un llamado universal y también de un llamado específico. Ese llamado universal es un llamado general a todos los cristianos para buscar a Dios, para entregarle su vida y llevar gloria a su nombre. Por eso allí en Mateo 28, 19, Dios te dice: id y proclamad. Vamos a buscarlo. Mateo 28, 19, que es la gran comisión. Mateo 28, 28, aquí está. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese es un llamado universal. Usted por ninguna parte en el texto que yo acabo de leer dice: pastores, id y proclamad el Evangelio y hacer discípulos. Tampoco dice: por tanto, evangelistas, id y hacer discípulos. O por tanto, maestros, id y hacer discípulos. No, es un llamado general a toda aquella persona que recibió a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Lo estamos cumpliendo? ¿Lo están cumpliendo todos los cristianos? De ir, no, que yo no soy predicador. Sí eres predicador. Dios te hace un llamado general allí, en Mateo 28, 19 y 20, para ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Yo cómo voy a todas las naciones? Pues empiece por su barrio, por su cuadra, a predicar en los tratados, en los buses, entréguelos. Hay diferentes formas de evangelizar. Si se organiza la iglesia, el primer lugar que tenemos que nosotros que predicar y evangelizar son los alrededores, en el barrio, y allí se puede utilizar un método que es la cartografía.
Es un mapa. Y lo puede conseguir con alcaldía, con planeación. Depende de la entidad donde usted se encuentre y le pueden dar un mapa del barrio en donde esté. Una carta catastral se llama aquí en Barranquilla, donde encuentra el mapa del barrio hasta con los números de las casas. Y usted puede ir marcando la cuadra que ha evangelizado. Hay muchas formas de evangelizar. ¿Lo estamos cumpliendo, iglesia? Este es el llamado universal. Nos cubre a todos los que conocemos el Evangelio. A las naciones, por este medio estoy llegando a las naciones. A muchos países. Reportan sintonía de dónde nos están escuchando. Entonces, sí se puede. Y si Dios lo dijo es porque se puede. Porque Dios no nos va a mandar a hacer cosas que Él sabe que no podemos hacer. Este es un llamado universal. Ese de Mateo 28, versículos 19 y 20 es un llamado universal. Y también hay un llamado específico, que es una asignación o tarea particular que Dios da a ciertas personas dentro de la iglesia o en el mundo para realizar su obra. Esto es allí donde usted va a encontrar el llamado al ministerio pastoral evangelístico, o te llama como misionero. Todos estos. Entonces, estos son los dos tipos de llamado, el universal y el específico. Ejemplo, Elías fue llamado mientras estaba en sus negocios. Y esto te demuestra que el llamado puede llegar en cualquier ámbito de tu vida. A cualquiera que Dios escoja para llevar su palabra, que es un honor. Así sea lo que quiera hacer. Ahora, los discípulos de Jesús fueron llamados a dejar sus ocupaciones para seguirlo, respondiendo a la invitación a Dios para participar en su obra redentora. Pedro dejó su embarcación, su negocio de pesca, sus embarcaciones, y se fueron con el Señor. Ahora, ser tenidos en cuenta por Dios para realizar una obra específica es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Que Dios te llame para servirle, para trabajar para Él, realmente es un honor. Ser tenido en cuenta por Dios, entre tanta gente que hay en el mundo, entre los millones de gente, es un honor. Es un honor verdaderamente servirle al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos los hijos de Dios, todos aquellos que lo han aceptado como su Señor y Salvador, tienen el llamado, la responsabilidad de anunciar las buenas nuevas de salvación, como lo dije ahorita en Mateo 28, 19 y 20. Entonces, todo aquel que ha recibido al Señor Jesús y lo ha reconocido como su Señor, como su Salvador, como Dios, tiene la obligación, la responsabilidad de anunciar las buenas nuevas de salvación. No hay ninguna excusa para no hacerlo. El no hacerlo, el negarse a hacerlo, se llama desobediencia. Y eso es un pecado ante Dios. Y todos sabemos qué pasa con los desobedientes. Otros tienen un llamado específico, ya ustedes saben lo que es un llamado específico,
dentro del cuerpo de Cristo. Estos son aquellos que son apartados para un ministerio, como los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros. Pero todos, absolutamente todos, tenemos el llamado de Dios para servirle en su obra. Todos. Usted en la obra de Dios puede hacer muchas cosas. Que tú no eres pastor, ni eres evangelista, ni eres maestro, ni eres profeta, nada. No tienes un ministerio, pero tienes otras cosas, otros campos en donde puedes servir. Aparte de predicar la palabra, porque Mateo 28, 19 y 20 te lo dice. Hay muchos campos en los que tú puedes servir. Puedes cantar. Puedes estar en el ministerio de alabanza. Puedes estar dentro del liderazgo de la iglesia. No eres el visible en el ministerio, pero estás trabajando allí. Puedes estar hasta entre los que barren la iglesia y trapean la iglesia, los que acomodan sillas, los ujieres, los que están pendientes en que todo en el servicio esté bien organizado. Hay muchísimas cosas en las que puedes servirle a Dios. Y todos deberíamos estar interesados realmente en servir en la obra del Señor. Es muy importante cumplir con ese llamado, porque realmente nosotros no sabemos cuántas vidas o cuántas almas pueden depender de nuestra obediencia a Dios. ¿Cuántas personas han desistido de pronto de suicidarse ante los problemas que lo abruman, y llega momentos antes una persona con una palabra de aliento, de esperanza, y trunca los planes del diablo de acabar con esa vida? ¿Cuántos matrimonios han desechado sus planes de divorcio porque llegó una palabra de aliento que transforma ese matrimonio, o transformó a ese hombre, o cambió a esa mujer, o los transformó a los dos, que hoy son un ejemplo de pareja? ¿Cuántas personas no hemos visto que han dejado la droga, el alcohol, porque se sentían que ya eran un desecho, y llegó una palabra y le dijo: ¿sabes qué? Es que tú eres importante para Dios y eres importante para mí. El evangelio es real. El evangelio cambia personas, cambia vidas, cambia familias, y puede cambiar países enteros. Vamos a entrar, o vamos a mirar un ejemplo de esto en la historia de Jonás. Un hombre con el llamado de Dios que se negó a obedecer y sufrió las consecuencias de su desatención con el Creador. Entonces vamos al libro de Jonás. Libro de Jonás. Y vamos a ir con calma. Jonás capítulo 1 versículos 1 y 2. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios lo manda algo. Ve y pregona, ve y habla en ella.
grita en ella, pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces hay momentos en que Dios requiere algo de nosotros y debemos cumplirle. Y esto trae bendiciones personales y también para los demás. Cuando Dios habla, Dios te bendice. Pero Jonás, en el versículo 3, mire lo que hace. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Huir de la presencia de Dios. Eso es imposible, porque Dios es omnipresente, o sea que está en todas partes. Es imposible que usted piense en esconderse de Dios. Jamás lo vas a lograr. Te puedes esconder de los hombres, pero no te vas a esconder de Dios jamás. Así te metas en un búnker a los metros de profundidad que quieras, jamás lo vas a lograr. Jonás, a sabiendas de que Dios era el que lo estaba llamando, decidió desobedecerlo. Decidió desobedecer la orden de Dios, y allí empezaron los problemas. Dice la palabra que acabo de leer que Jonás pagó su pasaje rumbo a Tarsis para huir de la presencia de Jehová. La palabra Tarsis es un término fenicio que significa refinería. O sea, que Jonás arrancó fue para la refinería. Tarsis es un término fenicio que significa refinería. Y en las refinerías es donde se hace más fina o pura una cosa, como por ejemplo el petróleo o el azúcar. El azúcar refinada pasa por un proceso. El petróleo pasa por un proceso de refinamiento para poder ser usado. En pocas palabras, Jonás había pagado su pasaje para ser refinado por Dios. A Jonás le esperaba un trato especial en su formación como profeta. Él debía entender que nosotros somos llamados a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Y eso es lo que tenemos que entender, que es mejor hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, que la nuestra. Consecuencias de la desobediencia. Cuando desobedecemos, al igual que Jonás, nos sucede lo siguiente. Miremos qué le pasó a Jonás en el capítulo 4 del capítulo 1. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Perdón. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Cuando nosotros decidimos desobedecer a Dios, nos vamos a encontrar con una tormenta en nuestra vida. Nos van a pasar cosas que tú jamás pensaste o que nosotros nunca pensamos que nos iban a suceder. Van a haber una cantidad de tormentas en el ámbito espiritual que vas a sentir que te estás hundiendo, que no tienes salida.
Y realmente no vas a encontrar salida mientras Dios no sea el que te muestre la salida. Cuando tú decidas obedecer la palabra que el Señor te dio y cumplas con la misión que Él te encomendó. En el versículo 15 del capítulo 1 dice: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Ahora ya no estaba en la nave, ya estaba en el mar porque fue arrojado allí. Entonces te vas a encontrar en un mar de dudas, en un mar de desesperación. Ustedes se imaginan cómo se sentiría Jonás cuando fue arrojado en alta mar, allí en medio de una tormenta. Pero la Biblia dice que la tormenta cesó para que los que estaban en la nave estuvieran en paz y tranquilidad. Porque el problema es que cuando la persona es desobediente y Dios pone la mano sobre él, esa situación de desesperación, de opresión que tiene, afecta a todos aquellos que están a su alrededor. Mire la importancia o la gravedad de desobedecer a Dios. Igual que la bendición. Cuando tú eres bendecido, toda tu casa y los que están a tu lado, a tu alrededor, van a aprovechar también, les va a llegar también a ellos la bendición. Si tú estás bien, tu esposa y tus hijos van a estar bien. Si tú estás mal, eso afecta también a ellos. Al ellos arrojar a Jonás al mar, la tormenta calma para ellos, cesan las grandes olas y hay una paz nuevamente en la embarcación donde iba Jonás. Pero el tratamiento con Jonás seguía allí debajo de las aguas. Entonces, una vez Jonás es arrojado a las aguas, arrojado al mar, a las profundidades del mar, entonces, ¿qué pasa allí? Cuando tú decides desobedecer a Dios, estás listo o estamos listos para ser tragados por un gran pez. Y nos encontramos, luego que el pez te traga, te vas a encontrar en un vientre de angustia, de opresiones mentales bastante fuertes. Vamos allá a Jonás, capítulo 2, versículos 3 al 5. Jonás, capítulo 2, del 3 al 5. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Mire cómo estaba. Se siente perdido. Siente que todas las olas pasan por sobre él. Las algas del mar se enredan en su cabeza. Pero la Biblia nos muestra, y en este libro nos muestra, que hay una solución. Hay una solución. Y es la oración. Y Jonás ora a Dios allí en las profundidades del mar. Y eso lo dice en el libro de Jonás, del 1 al versículo 10. Parte de lo que leímos anteriormente es la oración de Jonás.
Vamos a ver qué dice Jonás del 1 al 10. En el capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios. ¿Desde dónde? Desde el vientre, ya se lo había tragado el pez. ¿Desde dónde empieza la oración de Jonás? Desde el vientre del pez. ¿Te das cuenta que allí también Dios tiene presencia? Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo: invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Por qué tenía Jonás que pasar toda esta situación si era más fácil obedecer? Sale a esconderse de la presencia de Dios. Se va para Tarsis a esconderse de Dios. Hay una tormenta en la embarcación. Todos se preguntan cuál es la causa. Debe ser este hombre, fue este hombre, y arrojémoslo al mar. Se calma la tormenta para ellos. La nave queda otra vez en calma. Jonás abajo es recibido por un gran pez que se lo traga. Se lo tragó enterito. Ahora está dentro del vientre de un pez. ¿Cómo será el vientre de un gran pez? Esos ácidos estomacales del pez, todas las cosas que se traga. Por eso que él dice que tenía las algas enredadas en su cabeza. O sea, estaba ya como en medio de algo horrible. Esos ácidos estomacales, todo lo que el pez se traga, estaba envuelto en todo eso. Era un desastre total. Los olores. Entonces debemos reconocer el poderío de Dios. Debemos reconocer que Él es el Dios todopoderoso. El Dios viviente, que este Dios del que estamos hablando no es un Dios de la mitología griega, no es un invento, es un Dios del cual hemos tenido experiencias con Él, de las que muchos no creen y nos dicen que es una locura, pero los que la hemos vivido sabemos que es real. Que sabemos que Dios es todopoderoso, que para Él no hay nada imposible, pero debemos reconocer el poderío de Dios. Tenemos que humillarnos delante de Él. Y el humillarse delante de Dios trae bendiciones. Vamos a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas 7:14, que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Lo voy a volver a leer. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro
y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Producto de humillarse delante de Dios, reconocer sus pecados, apartarse de ellos, y Dios sanará la tierra. O sea, nos sanará a nosotros. Debemos obedecer sin condicionamientos a Dios. Oye, ¿qué te puedes creer tú? ¿O qué me puedo creer yo para ponerle condiciones a Dios? Si mi vida está en sus manos. Todo es de Él. Entonces, es imposible que nosotros le pongamos condiciones a Dios para servirle. Si nosotros debemos estar eternamente agradecidos con Dios, que Él entregó a su Hijo unigénito Jesucristo, para morir como murió en la cruz, en la muerte más terrible que puede sufrir un ser humano, y más cuando se ensañaron con Jesús como se ensañó el enemigo con Él, para darnos salvación a nosotros. Entonces nosotros por ese sentimiento de agradecimiento que debe tener todo ser humano, no tiene por qué condicionarle nada a Dios. Si Él dio su vida por nosotros, ¿por qué nosotros vamos a ponerle pero para servirle? Cuando nosotros nos resistimos al llamado de Dios, es una muestra de que nosotros necesitamos ser tratados por Dios. Ah, no, yo no me resisto. No te resistes. Estás predicando el Evangelio. O solamente estás dedicando a pasarla sabroso en los servicios de la iglesia, sentadito allí con aire acondicionado. Sabroso. Y los que están afuera, estás cumpliendo con Mateo 28, 19 y 20. Te estás resistiendo. Es una manera de resistirse a Dios. Es ahí donde los pastores deben incomodar a sus ovejas. E incomodarse ellos también. Porque hay que salir. Hay que salir a las calles a predicar. Hay que buscar los medios que están al alcance para predicar el Evangelio. No es solamente estar allí en las cuatro paredes y predicando y sirviéndose los unos a los otros. Hay que servirle al Maestro. Hay que servirle a Dios. Y esa es una de las maneras de servir, a través de la Gran Comisión. Entonces, cuando nos resistimos al llamado de Dios, es una muestra que necesitamos ser tratados por Dios. Es una muestra de un carácter que necesita ser moldeado por las manos del alfarero. Jonás, al recomponer el camino después de un arrepentimiento genuino, obedeció a Dios, y el pez no tuvo más remedio que obedecer a la voz de Dios y lo vomitó de su boca en tierra. No esperes a pasar toda esta situación para que puedas obedecer al Señor. Que es posible que te encuentres al igual que Jonás y de pronto ni te has dado cuenta. De pronto te encuentras en medio de angustias y desesperación y no sabes por qué. Pero es por no obedecer el llamado de Dios. Solo necesitas que tomes en cuenta el ejemplo de este profeta. Y estoy seguro que vas a encontrar respuestas a muchas preguntas que cuestionan tu situación. Obedece el llamado. Cumple con lo que Dios te ha mandado. Haz lo que Dios te ha dicho que hagas.
Y esa aflicción, ese gran pez, tendrá que dejarte así como dejó a Jonás en la playa. Tu teléfono se quedará sin almacenamiento. Haz lo que Dios te ha dicho. No tengas miedo al qué dirán. Deja de preocuparte por el hombre. Limpiar ahora. Sírvele al Señor. Cumple con el llamado que Dios te ha dado. No necesitas aprobación de ningún hombre para predicar el Evangelio, porque Dios ya te ha dado la orden. Es mejor obedecerle a Dios que obedecer a los hombres. De modo que, adelante, sin miedo, a predicar el Evangelio. Es la orden de Dios. Cumple con ese llamado universal que te ha dado el Señor. No esperes caer en la tormenta, que te arrojen al mar, que te traiga el gran pez, para entonces dentro del gran pez, en medio de la angustia, es cuando vas a orarle al Señor. No esperes ese tratamiento, evítalo y predica el Evangelio del Señor. Que Dios les bendiga. Este ha sido el mensaje o la enseñanza del día de hoy. De modo que vamos a ponerle en práctica y vamos a estar orando en esta hora. Vamos a estar orando en esta hora